¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Le iba a Hoy, poner salir de ¿cómo la estás? reunión. Chon Olivos, ¿cómo estás? Chopin. Mira, Chopin, hace poco hablé con Dalí, estamos regresando a las épocas renacentistas del arte. ¿Cómo estás, Cristian Yali Yamanuque? ¿Cómo estás, Luis Morco? Chopin, he interactuado contigo en Instagram, creo, ¿sí, no? Chopin dice, hola, Dalí. Sí, admiro mucho tu trabajo, dice Chopin. Ah, hola, había leído el chat. O sea, imagino que debe ser Pancho, ¿no? Sí, 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 José hemos es interactuado Francisco. en Instagram. Ah. Yadi, ¿qué haces tu vida? ¿Cómo te va con el Blender? Ahí, ahí. Ya, y pues, ¿Ganaste un concurso? ¿Me comentaba Renzo, Cristian? ha sido ¿No? galardonado por Sirach. ¿Ganaste un Un, con- concurso? un concurso, Sí, ¿verdad? de un Claro. grupo Ganó un concurso de Sirach de haciéndolo con ZBrush Blender. hecho en Blender. Viejo truco. Oye, David, ¿esa es una PC? Oh no, oh no, oh no, 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 Es no. una PC. Oh no. Sí. Me pasé al lado oscuro, chicos. Es un maquinón. Un maquinón. Tiene una tarjeta de video más brava. Sí, está bastante agradable el entorno. Windows ya no era Windows ya no era lo que recordaba, sí, o sea, la transición no ha sido tan brusca como pensaba. Está más rápido. Sí, de hecho, está Claro, ¿no? bastante ahí más. Entonces, tenemos un tema muy bonito ahora, tema que va en mención con las conocidas letras PBR. Así que sin más preámbulo, lo voy a dejar con David Vega, quien les va a explicar exactamente de qué se trata esta famosa PBR. Letargo, así que nada, vamos a empezar con nuestro streaming. Básicamente nosotros utilizamos bastante lo que es las texturas PBR para lograr realismo en nuestras fotocomposiciones, ¿no? Que ya que estas texturas básicamente están predispuestas a trabajar según el tipo de iluminación que les coloquemos en nuestro programa 3D y van a hacer que logremos resultados súper hiperrealistas, ¿no? Yo siempre como que me voy al punto, no sé si hay algo que decir antes de iniciar eso. En todo caso, bueno, vamos a presentar un trabajo primero como para darles una idea de lo que se puede lograr con este tipo de texturas, ¿no? Por ejemplo, este trabajo de acción. Este trabajo es un proceso de composición de foto con ilustración 3D. Las botellas son fotografías. Hemos hecho simplemente aquí el retoque del volumen de la botella, la transparencia de la botella para con el fondo y de hecho un trabajo de iluminación de luces y sombras, ¿no? Para esto se hace un simulado también del 3D de la botella para ver cómo es que caerían las luces si esta botella estuviera realmente sobre este escenario, ¿no? Este escenario básicamente se construyó... tengo abierto, vamos a abrirlo. Ahí les voy a mostrar este también, para que lo puedan ver. Este escenario lo tengo aquí. Redshift, porque lo hice con una versión anterior de Redshift. Me salió un mensaje de que no era la última versión, ese fue el mensaje que salió. Ya, ahorita estoy trabajando todavía con la versión 14 porque no me quiero pasar al 15, porque aquí como que cuando uno tiene un tiempo trabajando con cierta versión y tiene su entorno predispuesto y armadito como para ya lo sientes familiar el entorno, ¿no? Dar el paso al siguiente cinema que sí ha variado en ciertas cosas en cuanto a la distribución de iconos, la forma de los iconos, aunque se puede volver a una versión similar a esta. Todavía prefiero trabajar en el 24 hasta que me sienta mentalmente listo, por si acaso. Entonces, esto era lo que les comentaba, ¿no? Este es lo que se trabajó en 3D. Básicamente tenemos el modelo de los árboles, la cartillita, las frutas, y aquí lo que vendría a ser lo que quiero mostrarles de ejemplo como material PBR es este de aquí, este material que utilizamos para la parte del suelo, de la tierra, ¿no? Como ven, si esto lo vemos simplemente como geometría, voy a moverme por aquí, es un poquito pesado. Ya, podemos ver que esta geometría, si la vemos de costado, no tiene ningún tipo de volumen, no tiene ningún tipo de forma que me diga que esto es tierra, ¿no? Esto es simplemente un plano
que está forrado por aparentemente una textura, ¿no? Pero si vemos en el render, esto podemos ver que ya es algo totalmente diferente, ¿no? Esto ya tiene volumen, tiene interacción con la luz, ¿no? Los volúmenes que se generan en cuanto a las elevaciones, o sea, estas piedras, la tierrita, producen sombras, o sea, ya producen un bloqueo hacia la luz, ¿no? Y esto hace que, de hecho, genere realismo en la escena, ¿no? Y todo esto es partiendo de un material, ¿no? Esto es lo que llamamos materiales PBR, ¿no? Estos materiales PBR contienen la información que hace que se obtengan estos resultados, ¿no? Tienen información de elevación, ¿no? O lo que se le conoce como height, ¿no? Y ese material de elevación es lo que produce estos volúmenes, estas piedritas, esta tierra, esto que se eleva del material, ¿no? Que si lo vemos en el 3D, bueno, a simple vista no se ve, ¿no? Esto empieza a actuar recién cuando hacemos un preview del render o cuando sacamos el render propiamente dicho, ¿no? También, ¿qué otra cosa se puede lograr con los materiales PBR? Los micro detalles, ¿no? Que son estas cositas como la tierra fina, el detalle de rugosidad fino de la tierra, ¿no? Esto se consigue a través de los materiales, del material normal, ¿no? Que viene a ser como que el detalle fino de este material en sí, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos dos tipos de elementos que componen este tipo de material PBR, ¿no? Tenemos el material de elevación o altura o displacement y tenemos el material normal, ¿no? Con estos dos ya tenemos ahí cierto grado ya de realismo porque ya estamos trabajando con volúmenes reales. Y bueno, también tenemos un material que vendría a ser el que se produce y genera sombras en las partes cóncavas de la superficie, ¿no? Por ejemplo, en las partes huecos, donde hay huecos, ¿no? En los huequitos entre la piedra y la tierra, ¿no? Estas cavidades, que son básicamente sombras de contacto o de cavidades propiamente dichas, que se conocen como oclusión, ¿no? Ese vendría a ser como que el tercer compuesto de este material PBR, ¿no? Luego vienen materiales ya un poquito que tienen que ver con cómo interactúa este material con la luz, ¿no? Estos otros dos compuestos vendrían a ser el material glossness o rawness, que tiene que ver directamente en cómo actúa la luz con el motor, porque se echan a perder en la estación. Hay una... Sí, ya lo silencié. Es que parece que entran en el celular y para apagarles el micro no sé por qué es más difícil, 2, 3 veces y sí. Pero ya está, sigue nomás. Entonces se podría decir, David, que el PBR es una forma de cómo aplicar Photoshop para poder lograr en el 3D un efecto fotorrealista al punto de generar volúmenes. En este caso existen muchos programas en los que puedes lograr ese tipo de compuestos para el material, ¿no? Si vamos a desglosar un poquito para que vean cómo se ve físicamente estos compuestos, voy a ir aquí al material. Vamos a ver el material de esto. Voy a sacar el zoom que está ahí. Ya, este es el material, el mapa de nodos del material. Y vamos a empezar por el diffuse, que es este de aquí, Se los muestro. Vamos a localizarlo para que vean cómo es que se ve el material en crudo. O sea, el material de la Tierra es este. Ya, lo que estamos viendo ahí aplicado en esta base de tierra es este. Después el material que produce la elevación o hace que estas piedritas o esta tierra se eleve es este de aquí, que es este material de desplazamiento. Aquí tengo esto. Este es el material de desplazamiento o el que produce la altura, ¿no? Aquí este material de desplazamiento va a interactuar igual como, si hablamos de desplazamiento vamos a hablar del desplazamiento igual como lo conocemos en Photoshop, ¿no? Donde lo blanco se eleva para un lado o se mueve hacia un lado y lo que es negro se mueve hacia el otro, ¿no? Y todo lo que es de 50% gris se queda en una zona neutral. Ya entonces, básicamente esto es lo que genera el movimiento de los polígonos. ¿Ya? Las elevaciones de polígonos. Entonces, todo lo que ven ahí, que son las piedras que se elevan, son estas partes blancas que vemos aquí. Estas zonas blancas, más fuertes, son las partes que más se elevan en la geometría. ¿Ya? Y las zonas negras son, las partes que se hunden, y las zonas que vemos en 50% gris son las zonas que se ven ya al ras de la geometría, es la zona que no se eleva. Este es un mapa de desplazamiento.
Después tenemos el mapa del roughness, que este lo debo tener aquí. Este es para las luces fuertes de mi material, porque de hecho hay como que quería darle esa sensación tipo metálica en algunas zonas, porque de hecho la tierra tiene estas piedras, tiene estos detallitos de metal también, o sea, no es simplemente piedra o tierra, sino que está compuesto por minerales, entonces quería generar también este tipo de brillos en la tierra, ¿no? Y el material normal, que lo tenemos aquí, que es el que produce los micro detalles que les comentaba, que es este de aquí, ¿no? Aquí podemos ver todos los detallitos finos de la tierra y de la arena. Esto me está tapando aquí, vamos a abrir para que lo vean con claridad. Este es el que produce los pequeños detalles, los detalles finos de la textura. Este es el material normal. Entonces, me contaba Renzo cómo es que creo estos materiales. Básicamente hay muchas formas de crearlos, ¿no? O sea, podemos utilizar programas como el Substance Designer, el Substance Painter. Podemos crearlos directamente desde Photoshop, o sea, no es que se tengan que crear en un programa específico. O sea, yo de hecho estoy ya entrando en lo que es Substance Painter para generar mis materiales. Pero hay materiales que sí me gusta trabajarlos como que de una manera bastante específica, ¿no? Como por ejemplo los materiales de las etiquetas de cerveza que hice ahora último. ¿Te acuerdas? Estas Claro, etiquetas claro. de Vex. Por ejemplo, ese tipo de materiales. Ese tipo de materiales los prefiero trabajar así de manera como que más detallada, ¿no? Y como yo manejo más Photoshop, de hecho me siento mucho más cómodo trabajándolo de esta manera. Entonces, voy a enseñarles este material. Lo que hay que considerar también es de que, por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de trabajos, no hablamos de unas prácticas personales, como suele suceder en la mayoría, digamos, de las exposiciones que hay sobre estos temas, sino que estamos hablando de que esto se genera sobre trabajos reales. Por ende, hay que entender de que no solo tenemos que entender bien qué es lo que se va a hacer, cuáles son nuestros pasos, sino que vamos contracorriente con el tema del tiempo. Entonces, si nos dan, por ejemplo, 4 días, tenemos que saber cómo en 4 días hacemos la magia. Por ende, entonces, en muchos de los casos, manejarlo dentro del mismo Photoshop resuelve mucho de ese tiempo, ¿no? Por eso es de que, como bien dice David, el entrar al entorno del Photoshop para solucionar de una manera efectiva es tan válido como simplemente darle prioridad entre el 3D y el 2D, ¿no? Las raíces son comportamiento. Las raíces son comportamiento. No entiendo la pregunta. ¿De cómo dice las raíces? ¿A eso te refieres? No me acuerdo si lo hice con Hide o con Splines. Creo que hice con Hide. Porque sí, son algo bien puntual. Y después igual lo convertí en geometría. Ya, básicamente empezamos por aquí, ¿no? Todo material PBR tiene la textura de color o albedo, se le conoce también, o diffuse, también conocida como diffuse, dependiendo del programa en el que estemos trabajando, ¿no? Entonces es lo primero que empiezo a trabajar. En este caso, como les decía, yo prefiero manejar cosas como esta directamente desde Photoshop. Aquí, bueno, lo primero fue crear el material base, que es este material tipo metálico, ¿ya? Porque de hecho para hacer esto partimos de un lineal, ¿no? Que traemos desde Illustrator, que vendría a ser este de aquí. Entonces si yo coloco esto directamente en 3D, por ahí que no voy a tener un efecto tan real, ¿no? Entonces si es que yo genero la etiqueta tal cual es en cuanto a textura, entonces voy a ir aumentando realidad en mi resultado final, ¿ya? Porque, bueno, es eso, trabajar la etiqueta tal vez sin ningún tipo de interferencia de luz, ¿no? Eso sí hay que tener bastante presente en este tipo de material. Estos materiales son como que neutros, no tienen que tener como que volumen o no tiene que verse ninguna interacción de luz en este material de base de color, ¿ya? Porque esto recién lo va a producir el programa 3D cuando le coloquemos la luz y cuando interactúe con las elevaciones que le vamos a poner con los normales o el desplazamiento. Y entonces esto tiene que ser como que plano, neutro, para poder interactuar con estos materiales, ¿no? Así como vimos con el tema de la tierra, que les había mostrado.
La tierra está de aquí. Vamos a mostrártela nuevamente para que vean que ese material no interactuaba de ninguna manera con la luz, era un material plano, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de interacción con la luz, es más, ni siquiera por ahí que tiene una sombra insinuada, pero no es algo tan evidente, ¿no? Porque si, por ejemplo, esto tuviera una sombra hacia un lado, no tendría nada que ver si es que yo colocara una luz hacia el lado opuesto, ¿no? Se cruzarían las sombras y estaría fallando la textura por ahí. Entonces, este tipo de material color no tiene que tener ningún tipo de información de sombras o por ahí dirección de luz, ¿no? Es totalmente neutro. ¿Ya? Entonces, es eso. ¿Ya? Eso es lo que concierne a este material color o base color. Y entonces lo que hicimos aquí básicamente fue colocarle texturas, ¿no? Mediante procesos de fusión de colores en combustión de capas, ¿no? Buscamos una textura el tipo de material de la etiqueta, retocamos también ahí el tema de esta textura. Y se trabajó también, ya yendo un poquito más allá, el tema del detalle de impresión, ¿no? Porque si esto lo vemos como un Illustrator, esto de aquí, bueno, ya está sin esa trama, pero si esto lo vemos como Illustrator, si yo traigo esto de Illustrator con una trama, entonces se vería algo así, como esto de aquí. Sí, se vería algo así, ¿no? Esto tramado. Y esto no se ve así en la impresión. Entonces, al trabajar la textura, lo que necesito hacer aquí es que esto se vea como una impresión de etiqueta. Entonces, esta trama traducida a impresión vendría a ser puntos, ¿no? Los puntos son los que generan la opacidad que vemos aquí, ¿no? Entonces, mientras más unidos estén los puntos, voy a tener una trama mucho más blanca. Mientras más alejados estén los puntos, voy a tener una trama mucho más suave, ¿no? Y eso me va a generar ahí la sensación de que esto es una impresión. Entonces, hasta este punto hay que ir para lograr cierto tipo de realismo en la escena, ¿no? Después, se ve todo lo que estoy Renzo por acá. Sí, no te había solo mandado un link. Sí, sabía que sí, justo quería verlo. Sí, sino que estamos haciendo un trabajo ahí en conjunto con Renzo. Y ya lo vamos a subir también. Vamos a hacer un streaming de eso, ¿no? Claro, doble, todavía. Haciendo un trabajo bonito también de fotocomposición y con 3D. Creo que es el segundo que hacemos aquí, los dos juntos. Y nada, es eso, es trabajar el material teniendo en cuenta este tipo de detalles, ¿no? Un material neutro para poder... Lo otro es el tema de la dimensión del color, ¿no? El material rawness, para decirle dónde es que quiero que este material refleje, ¿no? Porque de hecho la etiqueta tiene como que distintos materiales que, si es que agarramos una botella de cerveza, vamos a ver que hay materiales que son metálicos, hay materiales que son más opacos, ¿no? Y todo ese tipo de la cantidad de reflexión que va a tener el material, lo manejamos de esta manera, ¿no? Entonces, aquí, como estoy trabajando en Redshift, le estoy diciendo que las partes donde está esto más oscuro va a reflejar mucho más, ¿no? Y donde está más blanco va a ocultarse el tema del reflejo, ¿no? Es totalmente opuesto a cómo se trabaja en el motor nativo de Cinema, o en el motor físico de Cinema, donde lo que es negro oculta y lo que es blanco revela, ¿no? Los reflejos. En Redshift funciona al revés. Entonces ahí tengo diferentes materiales, ¿no? Tengo para el metalness y para el rawness, el tipo de material. Probé, bueno, porque de hecho también es un tema de experimentación esto de las botellas, porque sí, probé en un momento ponerles las gotas con normales, ¿no? Estas son normales parecidas a los que les enseñé de la textura de las piedras. Estas normales, como ya les comenté, también producen elevación. Y con esto también podría haber hecho las gotas, pero no quedaba un resultado tan tridimensional, ¿no? O sea, se ve súper chévere si lo vemos de manera frontal. O sea, si lo vemos de manera frontal, se ven las gotas redonditas, se ve todo chévere. Pero si esto vamos a utilizarlo de manera envolvente, entonces el volumen que quiero en la parte de los costados no lo voy a obtener con una textura de normales, porque no se va a elevar demasiado la geometría. Y entonces, por eso es que al final terminé por desistir de usar esta textura de normales. He visto que sí la usan a veces, pero no se ven tan realistas los resultados, ¿no? Porque
se nota sobre todo en los costados. Cuando ustedes vean unas gotas hechas con normales, fíjense en los costados de las botellas. Ahí se van a dar cuenta cómo es que esto se ve no tan real, ¿no? Entonces por eso decidí hacerlas con geometría. Y de hecho sí se ve mucho mejor porque genera el volumen en los costaditos y el resultado es mucho más chévere. Aumenta tiempo de render, sí, pero vale la pena por el resultado. Y bueno, después tenemos aquí la textura de normal, si no me equivoco, está la textura normal. Está, bueno, se ve aparentemente que todo es igual, pero hay zonas donde el normal o el detalle, el micro detalle, se ve mucho más evidente, ¿no? Voy a exagerarlo para que lo puedan ver. Y esto vendría a ser la traducción de mi material normal, ¿no? Si lo vemos en gris. ¿Ya? Las partes que veo más oscuras es donde el material normal se está viendo mucho más evidente. Y las partes, bueno, más claras son donde el material normal es mucho más tenue, ¿no? Es como si hubiera caído ahí la parte que imprime y aplanó el material en sí y se ve más lisito, ¿no? Es más o menos la idea de eso. Y eso es lo que genera el material normales. Esto lo generaba en Photoshop anteriormente. Ahora cuando lo aplicamos directamente desde Photoshop, en la última versión de Photoshop ya como que se raya el Photoshop cuando lo utilizamos, así que bueno, hasta la versión 2020 funcionaba correctamente, pero ya Photoshop está como que deshaciéndose de esto del 3D dentro de su propio entorno para, supongo, pasarlos a programas bueno, que ya está manejando, que son el mismo Adobe, como el Substance Painter o Substance Designer, ¿no? Para manejarlos directamente desde ahí y quitarle esa chamba a Photoshop, ¿no? Porque ahora cuando aplicas, si quieren seguirlo haciendo así, ya saben que tienen la opción de volver a la versión anterior, a la Adobe 2020, que lo pueden descargar del Creative Cloud. Así que desde ahí también lo pueden hacer para que no tengan los problemas que les va a causar aplicarlo desde el 2021, ¿no? Es algo bien... No sé por qué lo han sacado, si no les hacía daño a nadie. Lo que pasa es que no con la compra yo me imagino que es por el tema del Substance, ¿no? O sea, como para integrarlo de una vez, porque mientras Photoshop todavía tenga un entorno de 3D y dentro de ese entorno de 3D, o fuera de ese entorno de 3D, las opciones para hacer ese tipo de chamba, entonces Substance estaría sin uso, porque en todo caso se seguiríamos usando esta parte. Ellos quieren obligar, en todo caso, que siempre nos mudemos hacia este entorno nuevo, que en realidad es mucho mejor, ¿no? O sea, Substance es sí, toda una aplicación, claro, que es increíble. Hay cositas